Amigos, qué tiempos aquellos donde ser servidor público era un asunto de honorabilidad. Era un asunto, bueno, son pocos, la verdad es que, ¿para qué mentimos? Han sido pocos los servidores públicos que tienen una trayectoria por los diferentes niveles, por el municipalismo, el federalismo, el gobierno estatal, y son calificados como intachables, pero aunque ustedes no lo crean, la ley contemplaba una serie de estímulos desde el llegar temprano, el no tener sanciones administrativas, no, había incentivos para portarte bien, para ser un buen servidor público. Y ese esquema de incentivos no solamente fue aniquilado, no solamente pasó al olvido. Todo aquel cuadro que fuera competente para hacer sus funciones, en buena medida fue calificado al principio de esta administración como cuadros humanos, personas que estaban formadas en el neoliberalismo y no tenían espacio en la cuarta transformación. Es decir, le dimos en su madre por completo a la administración pública. Y de eso voy a estar hablando el día de hoy con mi querido Minadab y con mi querido Fer. Arráncate, mi querido Minadab. Pues miren, ustedes recordarán que siempre cuando hay un cambio de gobierno, pues por lo regular quienes llegan pues con compromisos, llegan con equipos, llevan con grupos que son los que son así como las rémoras y los parásitos que traen pegados, y siempre pues hay algún movimiento cuando llega una nueva administración o por ejemplo en la Cámara cuando hay un cambio de legislatura, o sea, siempre sucede eso. Sin embargo, una de las cosas que en México se habían venido fortaleciendo, sobre todo desde el gobierno de Vicente Fox, era construir un servicio público de carrera. El servicio público, por ejemplo, hubo espacios del gobierno mexicano donde se dio, ¿no? Los más quizá llamativos, pues es el propio magisterio, ¿no? Donde hay toda una tradición de, más allá de lo que pasaba de la venta de plazas y de todo ese tipo de cosas, pues bueno, pues ahí había un principio de profesionalización. No se diga en el caso del sector salud, donde bueno, había cuadros médicos históricos muy importantes que En fueron Pemex. espérame, la Secretaría de Relaciones Exteriores hay hasta un instituto, el Instituto Matías Romero, que tiene una historia larga data de formar diplomáticos de carrera. O sea, a ver, en México se había avanzado mucho en ese tipo de cosas, porque de lo que se trata es de que un servidor público sea precisamente una persona imparcial, técnica, preparada, que no tome decisiones con criterios políticos, sino que tome decisiones totalmente técnicas, totalmente apegadas a lo que es los principios de una buena administración, eficiente, eficaz, honesta, responsable, etcétera. Entonces, todo eso, pues resulta que cuando llega López dice, no, ¿cómo es posible, no? Tenemos que colonizar con gente honesta, pero que sea honesta de mi honestidad, ¿no? O sea, de mi honestidad valiente, que después era la honestidad pendiente y ahora ya vemos que, pues, de honestidad tiene muy poco, pero resulta que, pues, empezaron a ir sacando a esta gente con los más diversos pretextos, que porque ganaban mucho, que ganaban más que el presidente, o que ya llevaban mucho tiempo ahí, porque, pues, ellos iban a buscar otros tipos ¿cómo se llama?, de procesos de reclutamiento y selección, para que no solamente fueran egresados de universidades o de posgrados. Entonces, el caso es que lo que se hizo, y en pocas palabras, fue un genocidio de la burocracia, un genocidio de los servidores públicos, de los funcionarios de carrera, que fueron desplazados. Muchos de ellos incluso habían votado por López. Yo tengo por aquí un vecino que trabajaba en el Infonavit y que se lo echaron, y otro que trabajaba en Hacienda y se lo echaron, y así varios ejemplos, y seguramente el público tiene también ejemplos de eso, de gente que llevaba 10, 15, 20 años trabajando y que se habían profesionalizado y que se habían preparado para esas responsabilidades. Pues llegaron estos y nomás, como ya llegamos nosotros, ahora ustedes se largan, y es la sustitución de hombres por hombres, pero de hombres leales por gente que era profesional, que ese era su pecado, ¿no? Que eran gente imparcial, preparada, y fueron echados del gobierno. Y por eso es por lo que no deben darle ningún voto a Morena, porque eso lo único que hizo fue reducir la calidad del gobierno, reducir la calidad de la atención que a ti te dan en los sistemas públicos, que te dan a ti en las oficinas públicas, o de las políticas, que por qué no funciona todo lo que decimos aquí, que no funciona la protección a los bosques, y que no funciona la industria petrolera, y que no funciona la infraestructura, pues es porque justamente los que sabían hacer eso, pues ya no están, y por eso es por lo que este gobierno no funciona. Por eso no voten por Morena.
Esto es quizá uno de los muchos puntos de quiebre de esta administración de López Obrador. Mi querido Fer, yo recuerdo que empezando el sexenio le dieron crank a la mitad del SAT. Pero, a ver, ojo, podías darle cuello a gente que está, y eso también lo voy a poner entre muy en duda, ¿no? Pero digamos, había áreas menos sensibles, desarrollo social o cultura, o podías haber diferenciado algunas áreas, pero tu brazo armado para hacerte de recursos económicos, lo que nutre al gobierno, y ojo que tú y yo decimos los impuestos son un robo, pero el gobierno se mantiene por contribuciones. Lo primero que llega y hace es, corre a la mitad del SAT. ¿Por qué? Porque eran neoliberales, porque seguramente tenían acuerdos con los empresarios para hacerse güeyes y para cumplir un círculo de evasión o ilusión de impuestos. Imaginen, querida audiencia, esas personas que llevaban años, probablemente décadas, preparándose para entablar un litigio contra un particular, para que no se pasara de vivo con evasión, con ilusión, con normas que son altamente complejas, en particular las fiscales penales, las fiscales de importación, las fiscales de precios de transferencia. O sea, si hay materias altamente complejas, son por ejemplo las fiscales, le dio la madre al SAT. O recordarán, pues teníamos, había un gran orgullo en este país por los ingenieros petroleros. ¿Qué? Pon a un pinche agrónomo al frente de la institución. Oye, no siempre hubo petroleros, tienen razón, pero había gente con un nivel de preparación en el servicio público como Reyes Heroles. O sea, había gente capaz. No voy a meter las manos por el infame del señor que le gusta el pato laqueado, pero había gente técnicamente bien formada en la administración pública y le partieron la madre a todos los cuadros, mi querido Fer. Sí, bueno, los que mencionas son importantes, pero a ver, ahí te va otro, que esa es una de nuestras enormes tragedias, seguridad. Cuando reciben el informe de seguridad del gobierno de Peña Nieto, se dan cuenta que tienen un enorme problema. ¿Y qué es lo que decide López Obrador? Sepultar a quienes tenían la experiencia técnica para establecer procesos de seguimiento en materia de inteligencia. Eh, Quita a todas las personas que tienen esta tecnocracia, esta habilidad, porque han tomado cursos, porque los han capacitado en universidades extranjeras, porque han tenido una relevancia importante en el servicio público, y decide con un manotazo decir: quitemos la Secretaría de Seguridad Pública, quitemos a todos estos personajes. Y había mucha gente preparada, mucha gente capaz, que había tenido experiencia extraordinaria y que tendrían que haberla utilizado. ¿Y qué hicieron? Dijeron: tú trabajaste en lo anterior, no sabes, eres un neoliberal, vas para afuera. Y se vino el problema que tenemos en la actualidad, ¿no? Los problemas de seguridad que ya sabemos y que hemos hablado en distintas cápsulas. Eso es un problema que se podría haber resuelto de otra forma, y no dando un golpe en la mesa y quitando lo que funcionaba, y a ese grupo de tecnócratas, inteligencias funcionales, que no ponen ideología en su trabajo, sino que ponen la evidencia teórica, técnica, científica para resolver problemas complejos del país. Bueno, pues esos ya no están, porque el discurso es: la tecnocracia es para la élite neoliberal, la honestidad 99.9 es para el pueblo. Y finalmente eso nos ha llevado a la catástrofe que tenemos en distintas instituciones, como las que tú ya mencionaste, y Aminadab también, y como el caso tan doloroso de México en materia de seguridad. Por eso, si ustedes consideran que la tecnocracia es el problema, ustedes están muy mal y están haciéndole el caldo gordo a Morena. Y quienes consideran que la técnica
como dice el lema del Politécnico, al servicio de la patria, es fundamental para resolver problemas complejos, entonces no le den ni un voto a Morena. Mi querido Aminadab, ve haciendo tu segunda intervención para cerrar esta cápsula. Pues miren, yo lo que se extraña pues es que, insisto que este país había avanzado en tener pues gente pues más o menos capaz, más o menos preparada, ir teniendo perfiles, ir teniendo capacidades, ir teniendo un desarrollo de la administración que pues ha sido pues ahora sí que diseñado por un gobierno que no se preocupa por cosas así tan importantes como la eficacia, la eficiencia, la responsabilidad, que es lo que debería hacer todo el servicio público, ¿no? Y lo peor del caso es que esa gente que estaba ya como cuadros preparados y que, insisto, eran imparciales y que no tenían una visión partidista, ahora han sido pues sustituidos por gente que le gusta formar clientelas, que son los siervos de la nación, que son este tipo de figuras que han llegado en este sexenio justamente para convertirse en parte de una visión monopólica del poder, de una partidización del gobierno, de una simbiosis entre un gobierno y un partido oficial que es Morena, y por eso es por lo que no podemos votar por estos, porque si no, no solamente van a acabar con el gobierno, sino van a acabar con la democracia, con la libertad y con todo lo que habíamos construido en la transición. Por eso, ni un voto a Morena. Mi querido Fer, la frase matona para cerrar este genocidio de la administración pública. Miren, la tecnocracia era una respuesta a los problemas de la sociedad. En un sistema de tecnocracia, de expertise, la defensa de los intereses públicos se cedía a los expertos, curiosamente, es decir, a personas cuyo conocimiento técnico permitía guiar al país en aguas turbulentas, pero el pensamiento mágico ha sido suplantado en aras del detrimento del propio país. Si tú no quieres que el pensamiento mágico predomine en la resolución de problemas que nos duelen, entonces no votes por Morena. Pues amigos, es así como llegamos al final de esta cápsula. Estos son temas, entiendo, son más áridos, porque no todo ciudadano está involucrado con las funciones del gobierno, pero para todos aquellos que tenían un familiar que se había esforzado en hacer una carrera digna en el gobierno, preparándose en el servicio profesional, en el servicio civil de carrera, con posgrados para tener mejores posiciones, para tener mejores cargos, para tener más responsabilidades, que afrontaron, como siempre en el servicio público, auditorías, alguna que otra observación, sanciones, riesgos naturales del servicio público, las responsabilidades civiles, administrativas, penales. No es fácil ser servidor público, pero este gobierno ni siquiera a los suyos cuida. Por eso no le des ni un voto a Morena.